al Día con Hernán Higuera. Ya estamos de vuelta junto a ustedes, aunque ONU Mujeres alerta que aunque en los últimos 30 años se han logrado avances significativos con el fortalecimiento de las leyes, los servicios, las estrategias de prevención, el mundo no está logrando eliminar la violencia de género que persiste a niveles alarmantes, con 1 de cada 3 mujeres que sufre violencia a lo largo de su vida. Alison Vázquez, representante de ONU Mujeres Ecuador, ya está con nosotros. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Alison? Bienvenida, buenos días. Buenos días, Hernán. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estamos en cifras en el Ecuador? Cuéntenos. Bueno, usted ya dio la primera cifra. La violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo la violación de derechos humanos más extendida en el mundo y en el Ecuador también. 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia a lo largo de la vida. En el caso del Ecuador, 65%, un poquito más que la cifra mundial, ha sufrido violencia a lo largo de la vida. Como usted señalaba también, esta es una problemática que no solamente no se ha reducido, a pesar de que existe normativa, a pesar de que existen programas, proyectos y conciencia creciente, me parece. Esto no se ha reducido, pero sobre todo también se ha diversificado. Y justamente la campaña Únete de este año habla de una forma nueva de violencia que está relacionada con el mundo virtual, con el mundo digital, y que tiene unas características que apenas alcanzamos a entender, pero que en el mundo está creciendo de forma preocupante. Cuando se habla de violación a los derechos de niñas y adolescentes, ¿a qué y en dónde? ¿Cómo se están haciendo estas formas de violencia? La violencia contra las mujeres y las niñas ocurre en todos los ámbitos de su vida, en todos los espacios, en los espacios familiares, la violencia intrafamiliar, en los espacios privados, comunitarios, en el espacio público, en el espacio laboral, en el espacio educativo. De hecho, la violencia en el espacio social, que son las calles, los transportes, los mercados, los parques, es la violencia que más crece. Y eso está relacionado también con el mundo de violencia, la criminalidad, la inseguridad y las nuevas formas de violencia en general que se viven en la comunidad. Y de nuevo, el espacio virtual, el espacio digital, es uno que está sufriendo los embates de este fenómeno y lo está haciendo de forma creciente. Es decir, es una problemática que atraviesa la vida, los mundos de los espacios en los cuales habitan las mujeres y las niñas a todo nivel. No es un fenómeno que además es circunscrito a una población específica, ni a un estrato social específico. Está en todos los espacios de la sociedad. Precisamente lo que se está intentando es iniciar una campaña de 16 días de activismo contra la violencia de género, que es una campaña global que lidera la sociedad civil y que se llevará a cabo desde el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hasta el 10 de diciembre. Se están centrando en este tema, básicamente en el de la violencia digital contra todas mujeres y niñas. Cuando hablamos de violencia digital, ¿qué es lo que se mira? ¿Qué es lo que está pasando en las redes sociales, Alison? La violencia digital es toda acción cometida, asistida o amplificada por tecnologías digitales. No solo redes sociales, sino mensajería, plataformas, inteligencia artificial, que es un formato que todavía no conocemos ni logramos entender, pero que ya está siendo permeado por la violencia, ¿no? Estos fenómenos, estas acciones generan daños físicos, sexuales, psicológicos, económicos, sociales, políticos de las personas. Estos actos ocurridos además están detrás de probablemente anonimato y formatos que tampoco conocemos e incluyen acoso, amenazas, discursos de odio, difusión no consentida de imágenes íntimas, extorsión, deepfakes, que son estas imágenes sexuales alteradas, ataques coordinados a mujeres con presencia pública, entre otras, ¿no? Esta violencia ataca más especialmente a las mujeres que están en las redes, que están en el mundo de lo social, en el mundo de lo público, pero también específicamente y crecientemente a niñas, adolescentes y jóvenes mujeres, ¿no? A periodistas, activistas, defensoras de derechos humanos, mujeres en la política, que reciben ataques sistemáticos para sacarles de la esfera pública, ¿no? Pero también tiene que ver con el hecho de estas crecientes relaciones de odio, de discriminación frente a las mujeres y el creciente discurso de odio y en contra de los derechos de las mujeres a nivel mundial.
Estaba leyendo esta nota conceptual que ustedes enviaron para realizar esta entrevista, y en el contexto global vemos que en el mundo no hay suficiente legislación para este nuevo tipo de violencia, el tema digital, ¿no? Sobre todo en la red social X, uno mira cómo se denigra a la mujer, no se respeta las ideologías, no se respeta su condición, se lanzan insultos, improperios, calumnias. ¿Esto cómo se puede llegar a controlar? Sobre todo en nuestro país, en donde la polarización política, la crítica no se hace con altura, se denosta, se insulta. ¿Cómo podremos llegar a concienciar a los ciudadanos de que hay que respetar la condición de mujeres? Sí, en efecto, no solamente esa red, pero sí especialmente esa red tiene un impacto especial en las mujeres que están en la política, las defensoras de derechos, las periodistas, como yo mencionaba. No existe una regulación, existe una ley, en la ley de erradicación de la violencia existe la figura de la violencia digital, pero no está especificada, no está tipificada con mayor detalle, pero tampoco existen específicas sanciones ni específicas regulaciones. En primer lugar, no se puede regular todavía a nivel general los contenidos de las redes, como ustedes saben. No existe una forma de sanción porque tampoco existe todavía el conocimiento de cómo funciona esto en las redes sociales, de la circulación de la información, la creación de la información. No es posible y es muy difícil identificar de dónde están saliendo los mensajes. Eso ocurre también en las otras plataformas, debo comentarle, ¿no? Especialmente los temas de violencia sexual están todo el tiempo presentes en las otras plataformas, especialmente que utilizan las jóvenes, ¿no? Entonces, lo grave es que es muy complicado hacer el tracking porque no se conoce el origen, pero también existe este cobijarse bajo el anonimato implica que afloren muchísimo estos sentimientos de odio, de sexismo, de machismo, y como usted señala, la red X es un espacio en donde esto se da muy fuertemente, ¿no? La violencia política en medios digitales, de acuerdo a estudios que hemos realizado como ONU Mujeres, llega más o menos al 70% de las mujeres en la política. Evidentemente esto aumenta cuando estamos en campaña electoral, pero también es importante y aumenta cuando las mujeres están en cargos más visibles o en cargos de mayores responsabilidades, en cargos directivos o en mayor autoridad. Las mujeres reciben todo el tiempo estos embates, estas violencias de todo tipo, y esto afecta muchísimo no solamente su participación efectiva en los espacios sociales, sino que en muchos casos su propia vida, ¿no? La calidad de su vida, su bienestar, su salud, etcétera. Están proponiendo 7 objetivos para esta jornada de campaña, entre ellos lograr, por ejemplo, la tipificación como delito y prohibir todas formas de violencia digital contra las mujeres, fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia de las empresas tecnológicas para poner fin a la violencia digital, fortalecer respuesta a las víctimas y sobrevivientes mediante el acceso a apoyo especializado y justicia, fortalecer la protección de las mujeres en la vida pública, mejorar la resiliencia y la alfabetización digital de las mujeres y las niñas a fin de crear conciencia. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Qué estrategia tienen? Bueno, en primera instancia, generar mucho diálogo, generar mucha información. Es importante que las mujeres, las niñas y todas las personas estemos a cargo, nos hagamos cargo de esta responsabilidad también, pero también estemos conscientes de que esto ocurre y ocurre de forma creciente. Y hay muchas recomendaciones que se puede hacer a todo nivel. Esta es una problemática que nos compete a todos los actores sociales, a los gobiernos, ¿no? En términos de las leyes, de la sanción, de la regulación. Incluir el enfoque de género en toda la regulación de las plataformas digitales, ¿no? Fortalecer los sistemas de justicia, reforzar unidades especializadas para ciberdelito, garantizar rutas de denuncia. Esto es muy importante porque es necesario que podamos conocer las mujeres y las niñas, las personas que sufrimos de esta violencia, qué hacer, ¿no? Cómo protegernos, cómo generar estos procesos de reparación. Que no existe todavía, no está claro eso, ¿no? Entonces nosotros empujamos que los gobiernos puedan
dedicarse a entender mejor la problemática, pero también a complementar las medidas que ya existen con estos elementos. Las empresas tecnológicas tienen una responsabilidad importantísima, ¿no? Deben asumir esa responsabilidad directa, deben rendir cuentas, deben evitar la violencia a todo nivel, ¿no? Diseñar plataformas con principios de seguridad, con principios de no violencia, con principios de derechos humanos mismos, ¿no? Y fortalecer los mecanismos de denuncia. También eliminar las imágenes no consentidas, del contenido sexualizado, no consentido, las deepfakes. En algunos casos las plataformas no solamente que no eliminan esos contenidos, sino que los amplifican, ¿no? Es necesario que se revise, que se audite los algoritmos, ¿no? El mundo de la inteligencia artificial, que de nuevo no conocemos todavía, es algo que miramos con bastante temor, con bastante respeto. Es necesario entrar a discutir sobre eso, y ya muchas organizaciones de mujeres, muchas lo están haciendo, ¿no? Organizaciones académicas hacen investigación, hacen ese análisis, ¿no? Pero es necesario entrar mucho a los principios que están generando estos conocimientos que entran en la inteligencia artificial, y tienen a su vez estereotipos, pero también permiten que se generen contenidos que reflejan lo que la sociedad está sintiendo y expresando, que son estos elementos de violencia. Alison, ¿no? vemos que tienen una amplia estrategia para difusión de esta campaña que se denomina Únete. Cuenten con nosotros, vamos a estar pendientes de los resultados y de cómo les va, y finalmente de los logros de esta campaña al final. Le agradezco muchísimo por intervenir y participar en nuestro noticiero. Gracias, Hernán. Un gusto. Buenos días. Fue Alison Vázquez, representante de ONU Mujeres, hablándonos de esta campaña que se iniciará en los próximos días en contra de la violencia digital contra las mujeres. Bien.